Vamos a dejar que el Espíritu de Dios nos hable entonces en esta ocasión. Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos sintonizan en nuestro canal de televisión y nos escuchan a través de nuestra radio en internet. Dios les bendiga. Bienvenidos allá en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 10, que es lo que nos corresponde para hoy. Mateo capítulo 10 y nuestro tema de hoy, el precio de ser elegidos. En cualquier área de nuestra vida, siempre deseamos ser los escogidos. Cuando nos presentamos a la universidad, al colegio o a ese trabajo que tanto anhelamos, deseamos nosotros ser los escogidos, los favorecidos en esa ocasión. Es más, si estamos enamorados de alguien, queremos que esa persona nos elija a nosotros entre los muchos pretendientes que puede tener. En el mundo hay personas cuyo papel no es más que ser espectadores. Espectadores en el colegio, espectadores en la universidad, espectadores en el trabajo, y lógicamente también encontramos cantidad de personas que en las iglesias no son más que espectadores. No se sirve en nada, no se colabora en nada, no se participa en nada, simplemente haciendo las veces de espectador. Y en cualquier área de la vida. Hay muchos padres de familia que sus hijos ya terminaron de estudiar y en ese colegio no lo conoce nadie, porque se caracterizan por no participar en nada. Padres de familia que sus hijos ya se han graduado y todos los años no han sido más que espectadores, mirando quién participa, mirando quién hace algo, mirando quién contribuye, pero él no haciendo absolutamente nada. Y en todas las áreas de su vida no pasa de ser sino un simple espectador. Y asimismo para con Dios. Para muchos, ser elegido es maravilloso, porque todo elegido goza de beneficios y disfruta de ciertos privilegios que lo hacen sentir importante. Miremos ahí en el versículo 1 de Mateo 10. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los discípulos en esa ocasión fueron elegidos y por el solo hecho de ser elegidos ya tenían unos beneficios, unos privilegios. Dios les dio cierta autoridad y ¿qué les dijo? Ahora por ustedes ser elegidos, mis elegidos, ustedes pueden echar todo tipo de demonios, pueden orar por cualquier enfermo y él será sano. Y eso es algo maravilloso y muchos se sienten importantes por eso. Si el ser elegido trae bendiciones y muchos privilegios, la pregunta es, ¿por qué no todos anhelan ser elegidos? Si nosotros consideramos que ser elegido trae bendición, si ser elegido trae ciertos privilegios, como miramos con los discípulos, si ser elegido es merecedor de privilegios, ¿por qué no todos anhelan ser elegidos? Porque si ser elegido es una bendición y ser elegido significa tener muchas cosas maravillosas, ¿por qué tan poquitos solo quieren ser elegidos? Y la respuesta es sencilla. Para ser elegidos se necesita pagar un precio. Y por eso es que muchos prefieren no serlo. Tal vez todos quieren ser el presidente del barrio, porque quieren sentirse importantes. Pero a la hora de elegir, ¿por qué no todos quieren serlo? ¿Por qué no todos quieren aceptar el cargo de presidente? Porque aunque da beneficios, aunque lo hace ver importante, también hay que pagar un precio. También hay que cohibirse de ciertas cosas que muchos no quieren cohibirse. Por lo tanto, ser elegido es algo maravilloso. Si tú sientes que Jesucristo te ha elegido para hacer algo, es maravilloso, porque no solamente te elige por elegirte y para darte responsabilidades, te elige, pero también te da privilegios
te hace ver importante, pero ¿por qué muchos no quieren aceptar? Porque simplemente ser elegido significa también pagar un precio. Vamos a mirar el precio de ser elegidos entonces. Es más, tú como cristiano ya fuiste elegido, así no participes en algunas cosas de la iglesia. El solo hecho de hoy apartarte del mundo, apartarte de lo que eras antes, significa que ya eres un elegido. ¿Por qué muchos no quieren aceptar a Cristo en su corazón? Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida es transformada. Ahora vivimos bien, ahora las cosas nos salen bien. Pero ¿por qué no todos quieren ser entonces elegidos? Si el hecho de ser cristiano significa que podemos vivir en paz en nuestros hogares, significa que ahora cada vez vamos siendo mejores, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor padre. Y si eso es tan bueno y tan importante, ¿por qué no todos quieren ser elegidos? Porque aunque Dios hace grandes maravillas en nuestra vida como cristianos, como elegidos, hay que pagar un precio. Vamos a mirar entonces el precio de ser elegidos. Primero, no puede involucrarse con todo tipo de personas. Ahí en el versículo 5, ¿qué nos dice? Miremos el capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Fueron elegidos, pero Jesús lo primero que hace es impedirle que se involucre con cierto tipo de personas. Y cuando nosotros empezamos ya a no involucrarnos con las personas que siempre lo hacíamos, es obvio que vamos a empezar a sentir rechazo de parte de ellos. Y muchos de nosotros no queremos ser rechazados. Por eso nos cuesta pagar ese precio de no estar con todo el mundo. No hacer lo que siempre hacíamos antes. Y ese es un precio que tenemos que pagar, pero que a todos no nos gusta hacerlo. Por lo tanto, ser elegido, ser cristiano, haber recibido a Cristo en nuestro corazón, trae grandes bendiciones para nuestra vida. Pero ¿por qué no todos quieren hacerlo? Porque no quieren pagar ese precio. Y el primer precio que nosotros tenemos que pagar es que no con todo mundo nos podemos asociar. Esos amigos que tenías antes y que eran los que te llevaban a una vida de perdición, hoy nosotros ya no podemos estar con ellos. Y tal vez eso es lo que más nos molesta a muchos de nosotros. Porque quisiéramos estar con ellos. ¿Cuántos de nosotros tal vez anhelamos esas viejas amistades que aunque nos llevaban a la perdición, pero nos hacían pasar bien? ¿Cuántos de nosotros pasamos momentos agradables, momentos chéveres con aquellos amigos que teníamos allá? Aunque por culpa de ellos estábamos perdiendo el matrimonio, aunque por culpa de ellos cada vez estábamos más metidos en el alcohol, pero con ellos, ¿cómo nos sentíamos? Bien. Y ahora que nosotros ya no podemos relacionarnos con ellos, muchos de nosotros no queremos hacerlo, no queremos pagar ese precio. Por lo tanto, para ser elegidos, para ser llamados por Dios, aunque trae muchos beneficios y cosas bonitas, muchos prefieren no aceptarlo por una sencilla razón: hay que pagar un precio. Y el primer precio que tenemos que pagar es que ya nuestras viejas amistades, a no ser que ellos cambien y que nosotros les estemos compartiendo constantemente, ya no podemos participar en lo que ellos hacían con nosotros. Segundo precio que tenemos que pagar: tendrá el rechazo de muchas personas. Ahí en el versículo 22, ¿qué dice? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Todo aquel que toma la decisión de seguir a Jesús y ser elegido por Él, uno de los precios que tiene que pagar, ¿cuál es? Aceptar el rechazo de los demás. Lo primero que debe aprender una persona de éxito, un líder, es a soportar las críticas. Toda persona popular, toda persona que decide servir, lo primero que debe aceptar es que va a ser criticado. Cada vez que tú y yo tomamos la decisión de hacer algo diferente a los demás, cada vez que tú y yo tomamos la decisión de hacer algo grande, algo bonito, lo primero que vamos a encontrar, ¿qué son? Críticas. Así tú lo hagas bien o lo hagas mal, siempre van a haber personas que nos van a criticar. Siempre, en cualquier área de nuestras vidas.
Si tú quieres ser una persona importante en la vida, debes acostumbrarte a ser criticado. Los grandes artistas, los grandes futbolistas, los grandes políticos, quien sea, siempre alguien lo va a criticar. Haga el trabajo bien o haga el trabajo mal. Si tú y yo queremos avanzar, si tú y yo queremos llegar a hacer grandes cosas en la vida, debemos aceptar que así como hay personas que hablarán bien de nosotros, también van a haber personas que van a hablar mal de ti. Es más, nuestros viejitos tienen un adagio. Aunque ellos no conocen de esto y aunque a ellos Dios no les ha hablado de esta manera, pero sí conocían sus propios adagios y conocían la propia realidad. Ellos, ¿qué nos decían? Es que nadie es monedita de oro. ¿Para qué decía ellos? Para caerle bien a todo el mundo. ¿Y por qué ellos nos decían eso? Porque es importante saber esa realidad, que ninguno de nosotros somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Así tú hagas bien el trabajo, siempre encontrarás personas que te van a criticar. Y si lo hacemos mal, con mayor razón. Por lo tanto, una de las claves para triunfar en la vida es si nosotros aprendemos a soportar las críticas. Siempre nos van a criticar. Sobre todo líder que quiere ser buen líder, lo primero que debe aprender es a soportar la crítica. Cuando hablo de buen líder, no estoy hablando de necesariamente hacer bien las cosas. Hay muy buenos líderes que, aprovechando que son muy buenos líderes, ¿qué hacen? ¿Cosas buenas o malas? Malas. Por lo tanto, un buen líder no es necesariamente aquel que hace las cosas para bien. Simplemente es un buen líder. Un buen líder puede llevar a alguien al éxito o al fracaso, a la vida o a la muerte. El hecho de que sea malo no significa que no sea un buen líder. Esas personas que hacen cosas malas, pero que son buenos líderes, lo primero que han aprendido a soportar, ¿qué es? La crítica. ¿Quién no los critica? Todo el mundo los critica. Y entre más los critican, es más, la clase política, lo primero que debe aprender es a soportar, ¿qué? Crítica. Porque todo político, sea bueno o sea malo, lo van a criticar. Porque para unos es bueno, pero para otros será malo. Toda persona de éxito, sea para hacerlo bueno o sea para hacerlo malo, hay personas de éxito siendo malos. Por lo tanto, a veces nosotros creemos que las personas de éxito o los buenos líderes necesariamente son las personas buenas. No necesariamente son buenos. Hay personas que hacen cosas malas y son estupendos líderes. Por eso hacen las cosas bien, entre comillas, aunque hacen las cosas de maldad. ¿Qué les garantiza a esas personas el éxito? Que ellos han aprendido a manejar la crítica. Ellos no se dejan tumbar por la crítica. Cuando nosotros no sabemos de eso, cualquier murmuración en contra nuestra, ¿qué hace en nuestro ánimo? Nos desanima. Yo ya no quiero seguir más. Yo ya no voy a ser pastor, ya no quiero ser pastora, yo ya no quiero gobernar en la nación porque me criticaron. Pero si es un gran líder, él sabe que por cada 2 personas que le alaban su trabajo, otras 2 lo van a criticar. Y eso a él le resbala. Tercera verdad que tenemos que saber y que pagar ese precio. Tercero, debe acostumbrarse a vivir en la tormenta. Todo buen líder sabe vivir en la tormenta. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de los problemas y las dificultades, eso no nos hacen desmayar, eso no nos hacen desfallecer. Miremos ahí los versículos 34 y 35. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. ¿Qué dice? Porque no piensen que yo he venido a traer, ¿qué dice él? Paz. Antes, por lo contrario, lo que yo vine es a traer discordia los unos contra los otros. ¿Quiere decir que entonces Jesucristo ama el desorden y no ama la paz?
significa que cada vez que nosotros tomamos la decisión de servir a Jesucristo, siempre vamos a encontrar personas que van a estar en contra de nosotros. El esposo contra la esposa. ¿Sabes tú que vienes a este lugar en familia? Eres un bendecido. Porque no todos en la familia siguen a Cristo. A eso se refiere. En cada hogar, ¿qué vamos a encontrar? Que probablemente el esposo siga a Jesús, pero la esposa no quiere. O podemos encontrar todo lo contrario, que la esposa es la entregada y la que quiere servir a Cristo, pero el esposo no quiere. O los hijos han tomado la decisión de entregarse a Jesús, pero los padres no. En la gran mayoría de las iglesias nosotros encontramos ese tipo de personas, que no todos en la familia siguen a Cristo. Aquí, si tú vienes en familia, eres un bendecido, eres un caso especial. No siempre los que siguen a Cristo lo siguen en familia. Por eso Jesús, ¿qué dice? Porque yo no he venido a traer paz, antes por lo contrario, yo he venido para que estén en contra, ¿qué dice? Los padres contra los hijos, el esposo contra la esposa, porque no todos han de tomar la decisión de seguir a Jesús. Y ese es el precio de ser elegido. Si tú has tomado la decisión de servir a Cristo, si tú eres un elegido, una elegida, debes entender que debes aprender a vivir en medio de esa tormenta, en medio de los conflictos, en medio de las necesidades. Es más, siempre hemos dicho en las clases de líderes, donde hay problemas, ¿qué tipo de personas se necesitan? Líderes. Si no hubiera problemas, ¿para qué líderes? Los líderes se necesitan para ayudar a un pueblo que está en problemas. Por eso se inventaron los líderes. Si no hubiera problemas, no hubiera dificultades, no hubiera necesidad de líderes. Cuando el pueblo de Israel empezó a tener problemas y dificultades, fue cuando surgieron líderes, jueces, personas que ayudarían al pueblo de Dios. Por lo tanto, si tú como persona y has tomado la decisión de servir a Cristo, encuentras que tienes problemas, dale gracias a Dios. Si tú tienes problemas, eso es una muestra de que eres ¿qué entonces? Un líder, un servidor. Si alguien toma la decisión de convertirse en bombero, va a tener que acostumbrarse a lidiar con ¿qué tipo de problemas? Incendios, inundaciones, tragedias. Pero, ¿qué pasaría si alguien toma la decisión de convertirse en bombero y después llega a la casa todo aburrido, todo bravo? Yo no sé qué hacer, estoy aburrido, en vano me metí. Desde que me metí de bombero, yo no sé qué me pasa, todo me sale mal, me encuentro con incendios, hay inundaciones, solo me llaman cuando hay problemas, yo estoy aburrido. ¿Esas serían las palabras adecuadas para un bombero? Él sabe que si se metió a esa labor de bombero, lo que se va a enfrentar es ¿a qué? A problemas, dificultades. Si tú has tomado la decisión de ser líder, servidor de un cristiano, vas a tener problemas. Y no porque los problemas estén en contra tuya. Cuando un bombero se encuentra con un incendio, ¿significa que se la tienen velada y que el incendio está contra él? No. ¿Él por qué se encuentra siempre con lo llaman cuando hay un incendio? Porque saben que él puede hacer ¿qué cosa? Apagarlo, apaciguar eso. ¿Por qué tú siempre tienes problemas? ¿Y por qué Dios permite que tú como elegido, como llamado, como cristiano, siempre tengas problemas? Por una sencilla razón, porque tú estás capacitado ¿para qué? Para resolverlos. Para resolver problemas en tu familia, en tu casa. Así que no se te extrañe que cada vez que en tu casa tengan problemas te llamen a ti. Que cada vez que en el barrio tengan problemas te llamen a ti. Porque ven en ti una persona idónea, capacitada para poder ayudar. Por eso, ¿qué nos dice ahí? Todo elegido debe acostumbrarse a las tormentas. Y lo primero que Jesús les dice a ellos, ¿qué es? Yo no he venido a traer paz. Yo no he venido a traer tranquilidad en medio de ustedes. Antes, por lo contrario, los hijos se van a ir en contra de los padres. ¿Por qué? Porque muchos hijos no van a querer seguir a Cristo. Y tú como papá sí. Porque muchos padres van a querer y muchos hijos tal vez no. Y eso va a traer problemas y dificultades en nuestra vida. Cuarto, debemos aprender a soportar el desprecio de los que más amamos.
Y Dios permite eso precisamente para entrenar, fortalecer nuestro corazón y nuestra vida. Ahí en el versículo 36, ¿qué dice? Y los enemigos del hombre serán, ¿quién dice? Los de su propia casa. Y los enemigos del hombre, los enemigos de quienes le busquen serán los de su propia casa. ¿Y sabes por qué? Porque que nos desprecien los que no nos conocen, vaya y venga. Que nos desprecien los que no nos conocen, a nosotros no nos afecta. Pero que nos desprecien los que más amamos, eso sí duele. Cuando nosotros tomamos la decisión de recibir a Cristo en nuestro corazón y que las personas que más amamos nos empiecen a despreciar ahora. Y por eso es que muchos reciben a Cristo en su corazón y cuando se dan cuenta que los que más aman los empiezan a despreciar, ¿qué decisión toman? De mejor, ya no sé. Cuando se dan cuenta que los que más aman, y no necesariamente los de la misma familia, hay cuantos amigos que amábamos allá en el mundo, y que ahora ellos nos desprecian. Y hay muchos que al no soportar ese desprecio, vuelven otra vez a lo de antes. El ser humano lo que más le cuesta es el desprecio. Por eso muchos terminan haciendo lo que los demás hacen, solamente por una razón, caerles bien a ellos. ¿Cuántos de nosotros en el colegio cometimos errores simplemente por hacer cosas que al grupo de amigos les convenía? ¿Y nosotros por qué terminamos haciendo lo que ellos querían? Porque no queríamos que ellos nos desprecien. Hoy en día hay muchos muchachos, jóvenes, señoritas, que son muy buena gente, pero constantemente los están citando a rectoría porque hacen cosas desagradables. Y uno dice, ¿cómo esta persona, este niño, siendo tan juicioso, termina haciendo cosas desagradables? ¿No será porque tiene un grupito de amigos en los cuales quiere encajar y por eso él hace cosas desagradables para agradar a quién? ¿A ellos? Eso es lo que él nos dice. Si ustedes quieren tomar la decisión de servir a Dios, de ser alguien importante, van a tener que soportar aún el rechazo de los que más aman. Y no solamente en lo espiritual. Cuando tú tomas la decisión de hacer un buen negocio, muchos de los que se enojan, ¿quiénes son? Los de la misma casa, los de la misma familia. ¿Qué los motiva a enojarse? A muchos de ellos la envidia, muchos de ellos porque consideraban que ahora que te está yendo bien en ese negocio, ahora tú los tienes que mantener, y como tú ya no los quieres mantener, entonces ¿qué hacen los de esa familia? ¿Enojarse? Ahora tú ya eres una persona próspera, es una persona empresaria, y entonces toda tu familia quieren trabajar contigo, pero no porque sean los grandes trabajadores, no porque quieran ayudarte a levantar esa empresa, sino porque creen que como tú eres el dueño y eres familia, entonces pueden hacer lo que ellos quieren. Y por eso muchos, el peor negocio que pueden hacer, no en todos, pero sí en la gran mayoría, es trabajar ¿con quién? Con la misma familia. A la gran mayoría de los empresarios le ha ido mal. Y por eso digo, no todos, porque hay excepciones también, pero no todos. A la gran mayoría de los empresarios le ha ido mal porque se han puesto a trabajar ¿con quién? Con la propia familia. Como es familia, quiere entrar a trabajar cuando él quiere. Como es familia, quiere salir a la hora que él quiere. Y si tú le llamas la atención, y sobre todo si se te ocurre despedirlo, ¿quién se te va encima? La familia. Ahí mismo te cae la abuelita encima. ¿Y cómo lo va a votar, pobrecito? Mire que no tiene trabajo, ¿cómo no le va a ayudar? Descarado, claro, ¿no te acuerdas cuando eres pobre? Y todo el mundo se le va encima. ¿Quién? La familia. Y no solamente por eso en lo espiritual. Cuando tú tomas la decisión de convertirte a Cristo, cuando tú aceptas ser uno de los elegidos por Dios, vas a encontrar que muchos de los enemigos están ¿dónde? Dice, en la familia. Es más, tú que no vienes con tu esposo, pregúntate, ¿quién es el primero que quiere sacarte de la iglesia y que no vengas más? ¿No es tu esposo? Y si tú eres hombre y vienes no con la esposa, ¿quién es la que se encarga de amargarte la vida y decir a dónde vas? Solo estás metido en la iglesia, lo único que te hace falta es llevar la cama.
¿quién es el que te dice? ¿El de afuera? No, el de la misma familia. Por lo tanto, tanto en lo espiritual como en lo secular, cuando nosotros queremos avanzar, cuando queremos ser algo importante, cuando queremos crecer, vamos a encontrar inconvenientes. Pero sobre todo, ¿dónde? En la familia. ¿Y Dios por qué lo permite? Porque ese es un entrenamiento supremamente fuerte. Por eso digo que el vecino te moleste porque vienes a la iglesia no te importa tanto. Pero cuando es la persona que más amas, entonces sí te duele. ¿Y el diablo por qué ataca por ese lado? Porque el diablo sabe que esa es la cuña que aprieta más. Y por lo tanto muchos, después de que sirven con toda la energía en la iglesia, terminan ya no haciéndolo. Porque la persona que más ama lo pone a escoger. ¿Cuál es la propuesta que le hace? ¿O la iglesia o yo? ¿Y quién lo hace? La persona que más amamos. Por eso muchos terminan alejándose de Dios. Amén. Y en cualquier área de nuestra vida. Cuarto, desprecio entonces de las personas que más amamos. Quinto, debe estar Dios siempre en primer lugar. Cuando yo tomo la decisión de servir a Cristo, cuando tomo la decisión de convertirme al cristianismo, estoy diciendo que Cristo siempre ocupará mi primer lugar. Ahí, ¿qué dice en el versículo 37? ¿Qué dice ahí en el 37? El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Cuando Dios ya nos pone a escoger, cuando nos dice, si tú amas más a tu trabajo que a mí, ¿qué dice Él? No eres digno de mí. Si tú amas más a tu familia que a mí, no eres digno de mí. ¿Y cuántos de nosotros, si nos ponemos a pensar en este momento, hace rato ya no somos qué? Dignos de Dios. Le pedimos, le reclamamos, le exigimos milagros, sí, pero preguntémonos, ¿será que hacemos todo lo que nos dice ahí? ¿Que el trabajo no está por encima de Él? ¿Que nuestra familia no está por encima de Él? Ahí Él es claro, el que ama más a su esposa, a su esposo, que a mí, no es digno. ¿Y cuántos de nosotros amamos más cualquier otra cosa y dejamos a Dios en qué lugar? En el último lugar. Revisa tu agenda, revisa tu agenda. Hoy te invito a que revises tu agenda. La gran mayoría tenemos una agenda de trabajo y tal vez tú digas, bueno, yo no tengo agenda. Si tú ya tienes un plan de cómo vas a hacer ese día las cosas, ya tienes una agenda en tu mente. Revisa esa agenda. ¿Qué lugar ocupa Dios? Y muchos de nosotros tal vez decimos, no, Dios es el primer lugar. Pero ¿cuántos de nosotros evadimos responsabilidades con Dios simplemente porque está haciendo frío? Simplemente porque estaba lloviendo, simplemente porque amanecí con pereza, o simplemente porque tengo que trabajar, hacer un negocio que depende de mí el venir o no venir. Es diferente cuando tú eres empleado y necesariamente tienes que cumplir con un horario, pero hay muchos que sí lo pueden hacer, pero prefieren no hacerlo, no buscar a Dios. ¿Significa entonces que estoy pagando ese precio de ser elegido? Por eso muchos prefieren no hacerlo. Hay personas que dicen, yo sí me gusta congregarme, pero ¿cómo dice? De lejitos, por las ramitas, yo sin compromiso. Y son personas que en la vida siempre buscan no comprometerse. En lo espiritual, el primer lugar, ¿quién lo debe ocupar? Dios. Pero en el campo de responsabilidades, en lo secular, ¿qué debe ocupar el primer lugar? Sin quitarle el primer lugar a Dios. Lo que yo me he comprometido. ¿Cuántas personas se comprometen a hacer cosas y después no cumplen eso? ¿Cuántas personas los echan de sus empleos porque no cumplen con su trabajo? Si tú te comprometiste a trabajar en esa empresa, es porque vas a cumplir. Y eso es poner en primer lugar, sin bajar del primer lugar a Dios.
pero sí somos de compromiso. Lo que Dios está diciendo es, si tú quieres ser una persona de éxito, si tú quieres triunfar en la vida, debes aprender a cumplir compromisos y aceptar compromisos. Hoy los seres humanos se caracterizan por no comprometer. Dos jovencitos se juntan y el uno le propone casarse al otro. ¿Qué dice él si no es de compromiso? No, yo quiero vivir así nomás, yo no me quiero comprometer. Hoy en día, muchas de las personas de fracaso son aquellas que no les gusta asumir compromisos. Y solamente a medida que nosotros nos comprometamos con Dios, con las personas, con las instituciones, vamos a crecer. Las iglesias grandes son aquellas iglesias que están compuestas por ¿qué tipo de personas? Personas comprometidas. Las grandes empresas han logrado ser grandes empresas porque su personal es personal comprometido. Si nosotros queremos crecer como familia, debemos comprometernos. Séptimo y último de ese punto, debemos estar dispuestos a perder. ¿Sabes? En esta vida solo hay dos opciones en esta vida. O se gana o se pierde. Y muchas de las cosas que nosotros nos atrevemos a hacer, debemos hacerlo pensando en él. O ganamos o perdemos. Pero hay personas que no se atreven a perder. Y como no se atreven a perder, nunca hacen nada. El adagio popular, no sé si es grosero o no, pero el adagio popular, ¿qué dice? El que no arriesga un huevo, nunca va a lograr un pollo. En la vida siempre habrá riesgos. O se gana o se pierde. El que se arriesga tiene dos opciones, o gana o pierde. Y el que nunca se arriesga, solo tiene una opción, pierde. Total, si no va a hacer nada, ya perdió. Ahí en el versículo 39, ¿qué dice? El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué dice ahí? La hallará. El que pierde su vida por mí la va a encontrar. El que arriesga su vida por mí va a tener vida. El que se atreve a perder por mí va a, ¿qué dice? A ganar. ¿Sabes por qué muchas personas nunca han emprendido un negocio? Porque tienen pavor ¿a qué? A perder. ¿Sí o no? Hay muchos que nunca se atreven a hacer un negocio porque les da miedo perder. Y mientras no quite ese miedo a perder, ¿cuándo va a tener un negocio? Nunca. Hay personas que no aprenden a manejar bicicleta porque les da miedo caerse. ¿Cuándo aprende a manejar bicicleta? Nunca. Por lo tanto, siempre hay un riesgo a perder. Y si yo supero el miedo a perder, entonces ¿qué va a suceder? Que voy a ganar. ¿Sabes solamente quiénes son los que ganan? Los que se atreven también a perder. Pero si tú y yo somos de los que nunca nos gusta perder, entonces tampoco nunca vamos a ganar. A eso es lo que él se refiere. Solamente el que se atreva a perder la vida por mí la va a ganar. Pero el que quiera cuidar su vida, ¿qué dice? La va a perder. Hay gente tan tacaña que la plata la tiene súper apretada. ¿Y sabes qué? Casi nunca tiene plata. Y hay gente que es suelta, dadivosa, generosa. Y esa gente es la que más plata tiene. Esa gente le entra plata por un lado o por otro. Y es generosa. Y la gente entre más tacaña, menos tiene. Porque simplemente no se ha atrevido a ¿qué? Porque para él eso es ¿qué? Perder. Y Jesucristo dice, si tú eres elegido, vas a tener que arriesgarte a perder. A perder la comodidad en la que estabas. A perder esos beneficios que teníamos en el mundo. ¿Qué cosas no quieres perder? Es lo que no te hace tampoco ganar. Si nosotros no queremos perder esa comodidad, lastimosamente nunca vamos a tener algo mejor. Beneficios de ser escogidos. 3 puntos importantes. Primero, tiene Dios el cuidado de cada uno de nosotros. Versículos 9 y 10, ¿qué nos dice? No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero, ¿qué dice? Es digno de su alimento, de su salario.
no lleven doble calzado, no lleven doble provisión, no lleven nada, porque el obrero es digno de su alimento, de su salario, de que le dé. Por lo tanto, si yo tomo la decisión de servirle a Dios y de arriesgarlo todo por Dios, uno de los beneficios, ¿cuál es? Que Dios se encarga de nuestro cuidado. Él es el que nos cuida. Por eso que Él les dice a sus discípulos, si ustedes aceptan todo eso, mira todo lo que le estaba diciendo que ellos iban a tener que pagar si eran los elegidos. Pero después también, ¿qué les dice? Si ustedes me van a elegir a mí, no todo es pérdida, no todo es riesgo, sino que también van a tener beneficios. Uno de esos beneficios importantes, ¿cuál es? Que Él siempre se encargará de nosotros. Si nosotros miramos con cuidado eso, ¿qué le está diciendo? Cuando ustedes tomen la decisión de servirme, no se preocupen de llevar nada. ¿Por qué? Porque yo les voy a dar. ¿Y cuántos de nosotros hemos experimentado eso? Que de la nada Dios hace aparecer grandes cosas. Segunda bendición, Dios habla por nosotros. Versículos 19 y 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre en vosotros. Si tú tomas la decisión de servirme, dice Jesús, no te preocupes de lo que vas a hablar, porque el que habla, ¿quién dice que es? El Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Cuántos de nosotros queremos no servirle a Dios porque decimos, Señor, es que yo qué voy a hablar? Yo no sé hablar, es que yo soy muy tímido, a mí me da miedo, es que yo no soy instruido, yo no he estudiado, yo no tengo grandes títulos. ¿Y Él qué me dice? Si tú quieres servirme, lo único que debes es tomar la decisión, porque el que va a hablar no eres tú. ¿Qué nos promete Él? El que va a hablar soy yo. Lo único que yo necesito es que me prestes, ¿qué nos estaría diciendo ahí? Tu boca, tu cuerpo. Yo solo quiero que me prestes tu lengua, porque el que va a hablar soy yo. ¿Y cuántos de nosotros que hemos tomado la decisión de hacerlo, si nosotros nos acordamos de quiénes éramos, personas que nos daba miedo de nuestra propia sombra, personas que no queríamos hablar absolutamente nada, y muchos de nosotros tal vez parados en un atril podríamos decir, es que ese no era yo, es que yo cómo es que estoy hablando cosas que yo no tenía ni idea y que muchas veces se había dicho que yo no soy capaz. Pero Él ¿qué dice? Si tú tomas la decisión de servirme, no te preocupes, porque tú no vas a hablar. El que va a hablar, ¿qué dice? Soy yo. Por lo tanto, lo único que nosotros necesitamos es ¿qué? Disponernos, y eso es todo. Pero ¿cuántos de nosotros empezamos a ver nuestras propias limitaciones? No, es que yo no puedo, es que nunca lo he hecho, es que no soy capaz. Y nunca terminamos haciendo nada. Arriésgate a hacerlo. Eso es querer perder para poder ganar. Arriésgate. Pero es que quién sabe si voy a ser el oso. Arriésgate. Porque el que va a hablar, ¿qué dice? Es Dios y no nosotros. Tercero y último punto. Transmite bendición a todo aquel que le ayuda. Cuando tú eres un siervo de Dios, cuando tú has tomado la decisión de seguirle, cuando tú eres un elegido, no solamente tienes bendiciones para ti, sino que transmites bendición a los demás. Ahí en el versículo 42, ¿qué nos dice? Versículo 42. Leamos lo que es algo importante ahí. ¿Qué dice? Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. ¿Sí lo leímos ahí? Y cualquiera que ayude, que dé un vaso de agua, así sea tan solo un vaso con agua, a uno de mis escogidos, tan solo por él ser un discípulo, ¿qué dice? Nunca perderá la recompensa. Cualquier cosa que nosotros hagamos por un siervo de Dios, dice que el que nos da la recompensa, ¿quién es? Dios. Porque debe haber esas bendiciones para quien le sirve. De lo contrario, nadie tomaría la decisión de servirle.
Nadie va a tomar la decisión de servirle a Dios para morirse de hambre. Por eso que dice, cualquiera de ustedes que tome la decisión de ayudarle a uno de mis siervos, tan solo por ser un discípulo, así le den tan solo un vaso de agua fría, ¿qué dice que tendrá? Gran recompensa. Recuerde que está hablando en un contexto del desierto, donde sus siervos, sus discípulos, lo que más tenían que era sed. Por eso dice, cualquiera que le dé a uno de mis discípulos, así sea tan solo un vaso con agua, ya tiene asegurada la bendición ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, cuando tomamos la decisión de servirle a Dios, no solamente nosotros tenemos bendición, sino que transmitimos la bendición a todo aquel que le preste ayuda a un hijo de Dios. Prestarle la ayuda, servir al que sirve a Dios, no es en vano. ¿Sabes? Hay muchas personas que son muy prósperas, simplemente porque han tomado la decisión de darle al siervo de Dios, así sea tan solo, un vaso con agua. Y por eso Dios, ¿qué hace con esa persona? Le da bendiciones en gran cantidad. Todo aquel entonces que aspira a un cargo de importancia en lo espiritual o en lo secular, debe pagar un precio. Muchas personas quieren brillar, pero no quieren esforzarse. Cualquier cosa que te propongas la puedes conseguir siempre y cuando estés dispuesto a sufrir, luchar y pagar un precio para conseguirlo. Amén. Démosle la gloria a ese Padre maravilloso. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a disponernos a ser elegidos. Tan solo porque tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya somos elegidos. Y por eso, bajo que tanto anhelamos, deseamos nosotros ser los escogidos, los favorecidos en esa ocasión. Es más, si estamos enamorados de alguien, queremos que esa persona nos elija a nosotros entre los muchos pretendientes que puede tener. En el mundo hay personas cuyo papel no es más que ser espectadores. Espectadores en el colegio, espectadores en la universidad, espectadores en el trabajo, y lógicamente también encontramos cantidad de personas que en las iglesias no son más que espectadores. No se sirve en nada, no se colabora en nada, no se participa en nada, simplemente haciendo las veces de espectador. Y en cualquier área de la vida. Hay muchos padres de familia que sus hijos ya terminaron de estudiar y en ese colegio no lo conoce nadie, porque se caracterizan por no participar en nada. Padres de familia que sus hijos ya se han graduado y todos los años no han sido más que espectadores, mirando quién participa, mirando quién hace algo, mirando quién contribuye, pero él no haciendo absolutamente nada. Y en todas las áreas de su vida no pasa de ser sino un simple espectador. Y asimismo para con Dios. Para muchos, ser elegido es maravilloso, porque todo elegido goza de beneficios y disfruta de ciertos privilegios que lo hacen sentir importante. Miremos ahí en el versículo 1 de Mateo 10. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Por qué no todos anhelan ser elegidos? Porque si ser elegido es una bendición y ser elegido significa tener muchas cosas maravillosas, ¿por qué tan poquitos solo quieren ser elegidos? Y la respuesta es sencilla. Para ser elegidos se necesita pagar un precio. Y por eso es que muchos prefieren no serlo. Tal vez todos quieren ser el presidente del barrio, porque quieren sentirse importantes. Pero a la hora de elegir, ¿por qué no todos quieren serlo? ¿Por qué no todos quieren aceptar el cargo de presidente? Porque aunque da beneficios, aunque lo hace ver importante, también hay que pagar un precio. También hay que cohibirse de ciertas cosas que muchos no quieren cohibirse.
Por lo tanto, ser elegido es algo maravilloso. Si tú sientes que Jesucristo te ha elegido, vamos a dejar que el Espíritu de Dios nos hable entonces en esta ocasión. Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos sintonizan en nuestro canal de televisión y nos escuchan a través de nuestra radio en internet. Dios les bendiga. Bienvenidos allá en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 10, que es lo que nos corresponde para hoy. Mateo capítulo 10 y nuestro tema de hoy, el precio de ser elegidos. En cualquier área de nuestra vida, siempre deseamos ser los escogidos. Cuando nos presentamos a la universidad, al colegio o a ese trabajo, los discípulos en esa ocasión fueron elegidos y por el solo hecho de ser elegidos ya tenían unos beneficios, unos privilegios. Dios les dio cierta autoridad y ¿qué les dijo? Ahora por ustedes ser elegidos, mis elegidos, ustedes pueden echar todo tipo de demonios, pueden orar por cualquier enfermo y él será sano. Y eso es algo maravilloso y muchos se sienten importantes por eso. Si el ser elegido trae bendiciones y muchos privilegios, la pregunta es, ¿por qué no todos anhelan ser elegidos? Si nosotros consideramos que ser elegido trae bendición, si ser elegido trae ciertos privilegios, como miramos con los discípulos, si ser elegido es merecedor de privilegios,